Buenas noches, bienvenidos a Pulso Ciudadano. Esta noche hablaremos de cómo estamos con las finanzas públicas en el país. Y hoy nos acompaña en el estudio el ministro de Hacienda, licenciado Alejandro Zelaya, con quien tocaremos varios tópicos con respecto a cómo está El Salvador en realidad desde el punto de vista económico y fiscal. Ministro, buenas noches, un gusto tenerlo aquí en el programa. Muy buenas noches, Julio, qué placer haber recibido tu invitación al programa, pues, y como tú lo dices, en tiempos convulsos para la economía global, en tiempos complicados en algunos casos para las economías incluso más fuertes del mundo, pues también El Salvador no está exento y es interesante hablar sobre qué pasa también con la crisis global y qué pasa también con nuestras finanzas públicas. Quiero poner en contexto, no sé si este día fueron aprobados 50 millones más para seguridad. El día de ayer. El día de ayer, y escuché que esto, en una de sus declaraciones, dice, esto es un costo marginal versus, dijéramos, los beneficios que puede traer, ya que el hecho del combate frontal que se está haciendo contra el crimen organizado, contra las pandillas, tiene otro efecto positivo en el sentido de que la renta disminuye, la economía puede empezar, dijéramos, a despuntar y eso también implica más recaudación. ¿Cómo ven ustedes esa aproximación? ¿Esos 50 millones no estaban en el presupuesto? No, definitivamente no estaban dentro del presupuesto general de la Nación y por claridad, Julio, nosotros debemos decirlo, estos no son los únicos fondos que se han destinado para el combate a las pandillas. Hay que entender también que ya traíamos dos operaciones con el BESI, el PCT2 y el PCT3, el Plan Control Territorial 2 y 3, fases 2 y 3, ¿no? La primera fase se implementó completamente con fondos propios, pero hay un aporte también del BCIE al combate a las pandillas y a la criminalidad en El Salvador y a la reconstrucción del tejido social, ¿no? Como tal. Además de eso, pues ya hemos ido a la Asamblea con otras operaciones para reforzar tanto el retiro voluntario, creamos un fondo de recompensas por 30 millones, si tú lo recuerdas, un fondo de recompensas que está vigente. Que es para las personas que denuncian. Para las personas que denuncian y con su denuncia damos con el paradero de un criminal, entonces se les otorga una recompensa, ¿verdad?, de acuerdo a los requisitos que debe cumplir dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, denuncias totalmente anónimas, pero que esta es la forma de incentivar la denuncia. Entonces, ese tipo de operaciones, más el retiro voluntario de los policías, también lo hemos solicitado en ocasiones anteriores. Hemos incrementado la alimentación a nuestros policías y a nuestra Fuerza Armada porque evidentemente están en tareas de combate a la criminalidad que exigen más de su tiempo normal, ¿no? Entonces, algunas suspensiones de licencia porque estamos en plena guerra contra las pandillas. Entonces, para todo eso hay que destinar recursos, los automóviles que hemos comprado, tanto los Yagu como los Sandcat que ya están entrando al país, más las municiones, los drones y todos aquellos elementos que hemos sumado a la lucha contra las pandillas. Nosotros estimamos, Julio, que se podrían gastar entre 500, 550 millones en el combate que nosotros estamos ejerciendo en este momento de manera frontal. ¿Para terminar el año? Para terminar el año correctamente. En todo el año, digamos, el periodo del régimen de sección, probablemente para fortalecer por completo a nuestros policías y a nuestra Fuerza Armada, nos lleve esos gastos que son algunos bienes de capital, ¿no? Porque los automóviles no te duran solo un año, ¿no? Y otras cosas que son, pues, mejoramiento de todas las condiciones de nuestras fuerzas del orden. Entonces, este dinero que nosotros podemos invertir, o sea, cuando me decían ahora de los 50 millones, yo les decía 50 millones es apenas costo marginal. Casi un 0,5%, un 0,6% del presupuesto general de la Nación. Entonces, si nosotros medimos lo que nosotros perdemos por la criminalidad, que de acuerdo a cifras del Banco Mundial, BID y tanto del BCR del año 2014, de hecho creo que estaba el doctor Carlos Acevedo, pues, que también hemos compartido en la academia, he tenido el placer de conocerlo por la academia. Él era el que entiendo que no recuerdo si él o Oscar Cabrera, el presidente del BCR en ese año. El BCR hizo un estudio para identificar cuál es el costo de la criminalidad en El Salvador. Entonces se identificó que entre un 16, entre los tres estudios, algunos dicen 16, otro 17 y el otro dice 20, entre un 16 y un 20% del PIB anual de El Salvador se pierde por la influencia de la criminalidad en nuestro país.
Eso, digamos, medido a valores actuales, significaría más o menos 6.000 millones de dólares para nuestra economía. Entonces, hay una comparación entre, dijéramos, los 50 millones de dólares versus los 6.000 millones que la criminalidad da. Correcto. Y ahí dicen ustedes, bueno, esto también puede traducirse en que si hay más inversión, hay más recaudación. Definitivamente, tú lo recolectas, vas a recuperar la inversión por dos vías, ¿no? Evidentemente tu Producto Interno Bruto va a crecer, entonces el consumo a través del IVA, que se ve reflejado en la recaudación a través del IVA, el consumo va a incrementar, entonces incrementa la recaudación de IVA, porque esos 6.000 millones que se iban hacia las manos de criminales ahora se van a integrar, no por completo a la economía formal, ¿no? Pero sí van a impulsar el crecimiento del IVA. También a eso hay que sumarle el impuesto sobre la renta de las mismas utilidades que van obteniendo las empresas. Si nosotros hiciéramos un cálculo, digamos, muy simple, haciendo un 30% de los 6.000 millones serían 1.800. Con 1.000 millones que tú recuperes solo en impuestos sobre la renta anuales, ya pagaste los 500 de la inversión inicial en un tan solo año. Entonces, eso sin quitarle todos los beneficios sociales, de salud, psicológicos en la población, los traumas sociales que se han vivido en este país, ¿no? Eso va a hacer que nuestra economía despegue. Así que no se puede medir en los indicadores y en las proyecciones económicas en este momento, porque es un fenómeno bastante complicado de medir, pero sí creo que va a tener un efecto positivo en nuestros índices económicos en el cortísimo plazo y en el largo y mediano. Que vamos a crecer menos de lo que la proyección estaba dada. Sin embargo, también escuché las declaraciones que ustedes le apuestan a superar, dijéramos, sus propias expectativas, no solo en la inversión pública, sino también en el crecimiento económico. Sí, hay que por lo menos contextualizar un poco de a qué se refiere el Banco Mundial con esto, ¿no? El Banco Mundial, a partir de la llegada de COVID-19, advirtió que por primera vez en toda la historia, de lo que hay estadísticas pues, económicas, el endeudamiento mundial superó a la producción mundial, es decir, había superado en 100% la producción mundial el endeudamiento, es decir, el mundo está más endeudado de todo lo que produce en este momento. Entonces no es una situación particular de Latinoamérica, El Salvador o Centroamérica. Todos los países estamos pasando por unas situaciones bastante complicadas en los que se han sumado crisis por el cierre de las empresas durante COVID-19, que es una crisis económica directa, crisis en la cadena de suministros a nivel global, porque hay muchos suministros que no encontrás en este momento en el mercado, los vehículos, por ejemplo. Los vehículos está complicado de comprar en muchas partes del mundo porque se ha reducido su oferta, ¿no? También por una reducción en la demanda. 3, a eso hay que sumarle la crisis de los commodities, ¿no? Provocado directamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que esto ha venido a disparar todavía mucho más las alarmas, ¿no? Y además de eso, un cuarto elemento que es un cuarto elemento de inflación, ¿no? Entonces, todos los economistas a nivel global están previendo un escenario de inflación. ¿Qué ha pasado en El Salvador? 7.4% de la inflación nuestra. 7.4, justamente. Estados Unidos ha tenido un incremento histórico, ¿no? De hecho, hoy anunciaron un incremento en las tasas de interés para tratar de paliar el efecto de la inflación. Anunciaron el incremento más grande en los últimos 28 años, 0,75 o 75 puntos básicos, incremento de acuerdo a lo que el comunicado de la FED. Entonces, eso te indica que las economías más fuertes en el mundo, Estados Unidos ha pasado con estantes vacíos en algunos supermercados. Ahora mismo había una crisis de fórmula infantil en Indianápolis, de que se ha tenido que abastecer desde México o incluso en algunos casos desde la India, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay en los estantes de los supermercados fórmula infantil. ¿Y nosotros cómo nos estamos preparando, ministro? Sí, ahora bien, todos estos fenómenos golpean a El Salvador por una simple razón. Nosotros no producimos el total de lo que consumimos, no producimos petróleo y nuestro parque vehicular funciona completamente con petróleo. Entonces, contadas excepciones, pues, pero muy poquitas que no representan un mayor porcentaje del parque vehicular. Entonces, estamos, digamos, a merced de los precios internacionales. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? ¿No? Fortalecer la recaudación en un primer momento,
Eso nos salvó durante la crisis de COVID-19 porque el plan antievasión generó por lo menos algunos fondos adicionales para seguir invirtiendo. Me va a explicar más sobre ese plan. Correcto, y de la fase 3, vamos a hablar un poquito más de la fase 3 del plan antievasión también, Julio. Y además de eso, fortalecimos la recaudación, ¿no?, que es fortalecer los ingresos, de lo que indica la CEPAL y muchos organismos internacionales en este momento, ¿no? Pero además de eso hemos hecho una ingeniería del gasto público de tal suerte que prioricemos la inversión pública en infraestructura. ¿Cuál es la virtud que tiene la inversión pública en infraestructura? Uno, te genera empleo sumamente rápido, esto impacta directamente en los indicadores. Dos, te genera también competencias a nivel país, porque te deja pues la infraestructura, el bypass Claudia Lars, el periférico Claudia Lars en San Juan Opico, además de también el viaducto de Los Chorros, junto al el paso a desnivel del desvío de Opico, ¿no? Esos 3 obras viales sin duda van a dinamizar toda nuestra zona industrial del área de Lourdes Colón. Y vamos a tener mayor capacidad, a la vez que estamos también generando, Julio, empleo en el corto plazo. Pero entonces, ustedes también van a impulsar el tema, dijéramos, del turismo, porque son de las apuestas. Es decir, por un lado entiendo la parte, dijéramos, de infraestructura que le apuestan, pero ustedes le han hecho apostado a un impulso económico también en el área de turismo. Sí, de hecho, todas nuestras estrategias, tanto de infraestructura, ¿no?, como otras estrategias económicas como el Bitcoin, también están ligadas a la estrategia de atracción turística, ¿no? El turismo se calcula que tuvo un incremento de un 30% a partir de los anuncios que nosotros hicimos respecto a la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, ha tenido un impacto directo en el tema de ¿Superaremos las expectativas? Yo creo que superamos las expectativas del mismo Banco Central de Reserva y de lo que nosotros hemos proyectado crecer, ¿no? Uno de los termómetros que como planificador fiscal uno siempre tiene es cómo va la recaudación. Hoy por hoy tenemos un incremento en los ingresos que no ha bajado del 20% en los meses, o sea, porque hay que recordar que la recaudación sube, baja, no es lo mismo lo que recaudas en abril, por ejemplo, que recaudas el impuesto sobre la renta de todo el año, que lo que recaudas en mayo. Entonces, pero en ninguna de las ocasiones hemos tenido una reducción, más bien es un incremento que no ha bajado de un 20%. Según mis datos, ustedes han recaudado 395 millones adicionales a lo que tenían presupuestado. A lo que nosotros habíamos presupuestado, casi 435 millones más a lo que recibimos en el año 2021. ¿Y esto a qué se debe, ministro? ¿A que hay un plan agresivo, dijéramos, de evasión? ¿Hay un control más sobre las declaraciones? ¿A qué se debe este incremento? Estás hablando casi 400 millones de dólares más. Hay 2 elementos fundamentales. Si quiere me los da, claro, para no costarlo, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a ver cuál es el fundamento de estos 400 millones que superó, dijéramos, la percepción que se tenía en el presupuesto normal. Ya volvemos. Bien, antes de irnos al corte comercial, ministro, habíamos dejado planteado que estos 400 millones que superaron, dijéramos, solo puede venir o de impuestos o pueden venir de mejorar la recaudación. ¿De dónde es que nacen estos 400 millones? Sí, yo he visto, Julio, que algunos que, pues, evidentemente, siempre habrá alguien que critica al gobierno, ¿no? Y que está de hecho en todo su derecho de libertad de expresión, e incluso muchas de las críticas nos ayudan pues para mejorar, ¿no? Siempre que sea una crítica constructiva, pero he visto como algunos tal vez dicen que es solo por efecto de la inflación. Mentira, porque la inflación es un 7.5% en este mes y los niveles de inflación del año pasado, digamos, eran los normales, o sea, y la mayoría de los incrementos que nosotros hemos tenido en impuestos
provienen de la declaración del impuesto sobre la renta. Presentaron más declaraciones, un 16% más de declaraciones que el año pasado. Entonces, hay dos fuentes que nutren este crecimiento en la recaudación tributaria. Uno es el crecimiento económico. Experimentamos 10.3% de crecimiento del PIB del año pasado. Pero muchos dicen que eso es el mecanismo de rebote que hubo y que después va a tender a estabilizarse. Por ejemplo, Panamá cayó durante la pandemia, su economía cayó casi 18 puntos, 17.9%, y el crecimiento que tuvo Panamá fue de un 12%. No recuperó la caída que tuvo. Nosotros caímos alrededor de un 7.5%, ¿no? 7.5%, y nuestro crecimiento fue de un 10.3%. Entonces superamos con creces el efecto rebote que habíamos tenido. Y eso que con una economía totalmente deprimida y con un gasto público bastante restringido como el que nosotros hemos heredado. Cambiar esa dinámica no es tan fácil, pero bueno, lo estamos trabajando. Entonces, crecimiento económico, rompimos récord a nivel de nuevas empresas aperturadas en el país, rompimos récord en exportaciones, entonces esto impacta directamente también en la recaudación. Y lo segundo, pues es el plan antievasión. Por primera vez en la historia de nuestro país se ha empezado a hablar de manera seria del combate a la evasión fiscal. Este es un fenómeno que en el pasado se ha criticado muchísimo, Julio, pero nadie accionó para ello. Todos sabíamos que aquí se perdían entre 1.500 y 2.000 millones al año de evasión fiscal. Ahí están los estudios de diferentes organismos internacionales y todos sabíamos que eso pasaba. ¿Qué es lo que pasó en los gobiernos anteriores? Se tenía el mito que perseguir la evasión era perseguir al empresariado nacional. Y para uno que viene del sector privado está totalmente claro que el que va de impuestos no es empresario, es un delincuente. Entonces nosotros empezamos a cambiar ese enfoque en el Ministerio de Hacienda y a dirigir de manera más selectiva nuestras auditorías. Tocamos sectores que nunca se habían tocado. Cuando me decís una auditoría más selectiva, ¿me refiero a que tienen identificados a alguien en particular? Hay rubros en los que la evasión fiscal era mucho más abrupta que en otros rubros. Entonces, cuando empezamos a cotejar los indicadores de rentabilidad de cada uno de los negocios, habían compañías que amasaban una cantidad de activos impresionante, pero cuando tú ibas a revisar su estado de resultados, las utilidades eran mínimas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas los expoliaban las ganancias a través de las figuras de Transaction Advisory ubicadas en paraísos fiscales, lo que hace cargar el estado de resultados y disminuye la utilidad y por ende disminuye el pago de tributos. Entonces empezamos a ubicar este tipo de operaciones y a ir tras ellas. Segundo, empezamos a reflejar la imagen de un Ministerio de Hacienda fuerte, que hace cumplir la ley. Claro que todavía nos falta. Pero, ¿y ha cerrado, ministro, todos esos portillos legales que permitían la elusión? Esa es la parte de la fase 3, ¿no? Que es otra de las cosas. Una de las cosas es la evasión fiscal como tal, ¿no? Que es saltándose todo el marco legal. Pero hay otros que es el de la elusión, que son aquellos vacíos en los que el contribuyente no tiene regulado la forma en la que va a tributar. Entonces, esa es la fase en la que vamos a enfocarnos ahora, ¿no? No estamos hablando de nuevos impuestos, como muchos dicen. Esa es la segunda. ¿Se ha pensado en aumentar los impuestos en algunos rubros? Porque el subsidiar en este momento le está costando al país $400 millones de aquí hasta agosto. Entonces dice, bueno, 200 de la caja y 200 que vienen de otras acciones. Entonces dice, bueno, eso de algún lugar va a salir. Sí, claro. Me decís, estamos dándole duro. ¿No se ha pensado en algún momento aumentar los impuestos para este país? No, por una simple razón. Nosotros necesitamos incrementar nuestro gasto público. Pero para incrementar tu gasto público, evidentemente tenés que incrementar tus ingresos. Hay dos formas, incrementando impuestos o persiguiendo los que ya existen y que todos paguen. El problema con incrementar impuestos es que cuando las economías están en momentos complicados, esto provoca una mayor depresión en las empresas. No vamos a usar términos económicos como tal, de recesión u otros, sí, pero sí provoca algunas disparidades en las empresas porque ya tienen su planificación para todo el año, por ejemplo.
Y si tú incrementas una carga tributaria a mitad del año, eso indica que hay que reajustar, recortar por aquí, incrementar el precio de los productos. Si incrementas el precio de los productos, la demanda se contrae. Y el crecimiento económico, por ende, se contrae. Entonces, implementar nuevos impuestos a salida de una crisis económica es lo peor que tú puedes hacer. Vas a provocar un cataclismo económico. Es como que a un enfermo en condiciones crónicas, ¿verdad? Lo vas a sacar a dar un paseo y a trotar por todo el parque. Es imposible que lo hagas, vas a terminar matándolo. Entonces, lo mismo sucede en estos casos. Cuando las economías entran en crisis, y en este caso la economía global ha tenido un crack como nunca se ha visto, ni en la depresión del 29 se vaticinaban escenarios de estanflación, que es yo le llamo el infierno de los economistas, ¿verdad? La tormenta perfecta. La tormenta perfecta, desempleo más inflación y aunado a eso el bajo crecimiento económico. Entonces, si tú incrementas impuestos en esta crisis, vas a provocar mayores efectos en la economía de los salvadoreños. Entonces, no es una buena idea, ni lo estamos pensando. Ni lo están pensando. No lo estamos pensando. Vamos a ir a perseguir los que ya existen. Hay una realidad. Los subsidios que el gobierno está dando y que se ha sido palpado por la población son sostenibles en el tiempo, ministro. Ese es mi trabajo, de que sean sostenibles en el tiempo. Y por eso es que cuando algunos, Julio, yo veo como algunos diputados de la oposición con una gran facilidad dicen: quítenle esto, quítenle el impuesto a esto, quítenle el impuesto a esto otro, quítenle el impuesto a esto, quítenle. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a terminar sin colectar los impuestos nosotros. Y cuando venga una crisis, ¿quién responde? ¿De dónde sacamos la plata? Dios no lo quiera, venga un desastre natural y no tenemos dinero para ir y contratar las obras de reconstrucción. Entonces, los planificadores fiscales tenemos que siempre jugar con esas dos variables, ¿no? Un nivel adecuado de ingresos sin que golpee la economía, ¿no? Pero que te genere las herramientas de gasto público necesarias para responder con el día a día, porque yo tengo a mis médicos todavía combatiendo COVID-19, o sea, siguen existiendo la enfermedad como tal, gracias a Dios. El plan de vacunación fue fuerte y nos ha mantenido en niveles ejemplificantes para toda la región. Gracias a Dios construimos el hospital El Salvador y luego parte de prevención. Y luego también la red hospitalaria, ¿no? Que tuvimos que renovarla en su momento de hospitales temporales, como el hospital de Jiquilisco, si tú lo recuerdas. Mantener los centros de cuarentena eran momentos difíciles. Y si no tenés ingresos, no podés financiarlos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos siempre a la hora de evaluar. Y, como dije, veo una gran facilidad para quien no realice el análisis respectivo de decir: quiten esto, quiten lo otro, quiten lo otro. Si todos quisiéramos, si le preguntamos a cualquier ciudadano, Julio, a fuerza de ser sincero, ¿a quién le gusta pagar sus impuestos? Bueno, No. creo que a nadie. Por eso, porque al final es dinero que tú... No, y lo que pasa es que decían, bueno, es que mira, no nos gusta pagar impuestos porque se lo roban. O sea, si tú le preguntabas a la gente, Claro. decía, bueno, ¿se ha pensado en algún momento focalizar estos subsidios, ministro? Nosotros hemos echado mano de las herramientas que tenemos y como tú muy bien lo decías, antes los ciudadanos tenían, todavía mayor pavor que el natural que causa pagar los impuestos porque las obras no se veían. Pero si nosotros no pagamos los impuestos, ¿quién construye las carreteras? ¿Quién financia los hospitales? ¿Quién le da educación a nuestros hijos? Porque todos queremos educación de calidad, todos queremos un sistema de salud fuerte. Entonces, ¿cuántos son sostenibles estos subsidios? Nosotros hemos ido paulatinamente tomando las herramientas que nosotros creemos correctas en cada momento. En septiembre del año pasado, en la última semana de septiembre, se aprobó el Fondo de Estabilización de los Precios del Gas Licuado o gas licuado de petróleo. Casi nadie se acuerda ya, Julio, pero nosotros destinamos en ese momento 20 millones para lo que restaba del año, para que el precio del gas no incrementara, porque ahí empezó la crisis inflacionaria y salimos nosotros con eso. Luego, hace ya algunos meses, ya en este año, el presidente anunció 11 medidas inicialmente para reducir el precio, que incluía la suspensión del FEFE y el Cotrans, nada más.
¿Por qué? Porque las pensiones de los veteranos las tengo que seguir pagando, que se pagaban del FEFE. El Cotrans de los transportistas lo debo seguir pagando, que se paga del Cotrans. Entonces, o el subsidio, digamos, a los transportistas, debo seguirlo pagando. Entonces, recortamos los ingresos, pero no recortamos los gastos. Entonces, tenemos que ir... balancear, dijéramos, como... Correcto. Ir viendo qué tenemos por el lado de los ingresos para poder salir con una estrategia del gasto. ¿Qué pasó luego en los primeros días de abril? Los precios del combustible definitivamente se fueron por los cielos. Hoy por hoy, Julio, si nosotros no hubiéramos salido con todas estas estrategias, en la zona oriental se estuviera pagando $6 por 40 centavos, con 40 centavos, por cada galón de combustible. Y eso se traduciría a toda la cadena de... A toda la cadena de suministro, y al final impactaría en el precio de los productos, afectando el bolsillo de los salvadoreños, es decir, lo pagaría la economía en general. Pero si tú salís a intervenir 2, 3 meses antes, eso provoca que la crisis se contenga, ¿no? Por eso El Salvador fue el único país que durante el mes de abril la inflación se desaceleró. Entonces, Estados Unidos, ahora veía una publicación de The Hill, en la que una senadora estaba exigiéndole al gobierno, el gobierno estadounidense, que intervenga ya de una vez en el precio de los combustibles, porque es demasiado caro. Ya California está pagando más de $6 ya. Por eso decía, una de las medidas, es decir, focalizar el tema del subsidio al gas licuado, porque ahorita todos están recibiendo... Claro. Para que el precio no se incremente, pero en eso va gente que puede pagar el gas. ¿Por qué no focalizar el segmento que en realidad necesita el subsidio? Por una simple razón, Julio. Al final, si tú no lanzas un salvavidas general, siempre termina habiendo un impacto en los precios finales de los productos. Entonces, y te disminuye el nivel de control, porque tú puedes intervenir a nivel de los, digamos, de los distribuidores o de la casera grandes, ¿no? Pero intervenir con un levantamiento de quienes pueden o quienes no pueden es bastante complicado, sobre todo en el contexto que nos dejó COVID-19. Y hay gente que ganaba $3,000, $4,000 y ahora están alquilando, porque perdieron su empleo y ahora tienen un empleo de 800. Es una realidad. Y estaban antes con su casa, pagándola. ¿Hemos hecho lo que hemos podido desde el gobierno para ayudarles? Sí, pero no se puede controlar una crisis global que no depende de nosotros. Entonces, llevar ese nivel de control, ¿no? De quienes van a focalizar en una medida transitoria, porque esta no es una medida permanente. Eso quiero que lo demos claro, sí, porque la gente puede percibir que va a ser para siempre. Va a estar para siempre estos dos impuestos. No, una vez los precios empiecen a bajar, ¿no? En el caso del combustible, nosotros fijamos el precio en 4.14, digamos, para la gasolina, para el diésel, en 4.32 para la gasolina especial y 4.15, si no mal recuerdo, para la regular, ¿no? Ese precio fijado de 4.32, cuando empiece a disminuir, la gente va a tener que empezar a pagar 4.10, 4.15, o sea, ya cuando volvamos todos y tengamos la capacidad nuevamente. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo en nuestro país es normalmente entre los 3.20, ¿no? Eso se puede pagar, ¿no? Entonces, cuando empiecen a disminuir, entonces estas medidas son temporales. ¿Por qué sacar estas medidas temporales? Porque nadie podría pagar $6 con 40 centavos por el combustible sin afectar el precio final. Ya es la situación. Quiero ahora trasladar el otro punto y esta arista. Hemos visto la parte de los ingresos, pero hoy veamos la parte del gasto. ¿Hay algún plan de austeridad dentro del gobierno? Y no me refiero solo al Ejecutivo. Estoy hablando del gobierno, de los 3 órganos de Estado. ¿Hay algún plan que tenga Hacienda para apretarse el cincho en el sentido de que también por la vía del gasto puede haber bastante ahorro para el Estado? Sí, claro que sí. Y dentro de todo, nosotros, Julio, si tú has visto, hay un plan de modernización dentro del Estado. Hay instituciones que ya no estaban acorde a los tiempos. No hemos despedido empleados públicos porque también durante una crisis... van a recortar el 50% de la grasa del Estado.
Es que ese es otro de los problemas. El problema de El Salvador no es un problema de masa laboral en el Estado, es un problema de resultados de esa masa laboral en el Estado. Porque al final, si tú tenés digamos, un Ministerio de Hacienda que persigue elevación fiscal, que está generando ingresos, que necesita un software para esto, que necesita contratar más auditores fiscales, al final tú los contratas, pero lo vas a multiplicar al 100 por 1 porque vas a ir a capturar ingresos, ¿no? Entonces, este tipo de gastos, ¿no? Está justificado. Están totalmente justificados y entran en la parte de inversión pública. Donde nosotros debemos ajustar es digamos, las restricciones que tiene nuestro presupuesto en materia de rigidez. Cuando nosotros llegamos, ahora hemos bajado un poco ese porcentaje, no recuerdo ahora la cifra, pero cuando nosotros llegamos al gobierno, el 85% del gasto público era gasto corriente. Era gasto corriente, en general. Y la inversión pública no se balanceaba, incluso con las operaciones de los multilaterales. Cuando tú estructuras el presupuesto, normalmente es 85% gasto corriente y un 15% para inversión. ¿Se mantiene esa estructura No, hemos llegado casi a un 23% por primera vez. Entonces hemos ido cambiando esa matriz. Ok, tengo que ir a un corte comercial, eso me interesa profundizar porque ese ha sido como el quehacer de todo el organigrama y de toda la actividad del Estado. No nos cambie, ya volvemos. Bien, en esta última parte, ministro, quisiera tocar un par de tópicos que andan en el ambiente, sobre todo en materia del Bitcoin comprados con el gobierno. Hay pérdida en realidad porque muchas percepciones se dice, bueno, estos Bitcoin costaron, no sé, $50,000 en su momento y ahorita están por 20. Automáticamente se dice la gente, bueno, hayan perdido $30,000 ahorita por cada uno. ¿Es así? Hay que, creo que, establecer un principio general, ¿no? O sea, tú no puedes perder o ganar de algo que no has vendido. Entonces, yo veo que hay mucho, digamos, mucho ruido respecto de la estrategia Bitcoin en El Salvador, aunque a algunos no les gusta que le llame así, es estrategia. Nosotros lo hemos implementado con un plan consistente en el tiempo y el cual no vamos a dar marcha atrás. Creemos que está dando los resultados. El mismo Fondo Monetario Internacional lo reconoció en el artículo 4, que generamos inclusión financiera y generamos incremento en la... Quizás para que le explicara a usted qué significa esa inclusión financiera, porque... Es decir, cuando lo veo así, es decir, aquellas personas que no tienen acceso a la banca. Es mucha gente que no tenía acceso a las cuentas bancarias, porque hay que recordar que acá para abrir una cuenta bancaria te han pedido, incluso antes te pedían que depositaras $200 o $300 y si no, no te abrían una cuenta bancaria, además de llevar todos los recibos habidos y por haber. Aunque ahora ya hay una modificación a la ley. Sí, hubo una modificación a partir de la reforma que nosotros impulsamos, pero durante los últimos 40 años, Julio, de privatizaciones, nacionalizaciones de la banca, todavía el nivel de bancarización en nuestro país era de un 30%. Y nosotros hoy por hoy llegamos a un 70% de usuarios. 70%, más de 4 millones de usuarios de Chivo Wallet. ¿Y por qué se dice que no se usa? Claro, es que lo que pasa es que algunos quieren que en 2 meses o en 3 meses tú tengas esto totalmente bitcoinizado, ¿verdad? Y que la economía esté totalmente operando solo en la moneda cripto. Nosotros hemos sido muy claros desde el principio. Esta es una apuesta para el futuro. Debemos adaptarlos a los nuevos tiempos. Las tecnologías de la información en nuestro país, Julio, con toda nuestra, digamos, para nosotros siempre nos ha llegado tarde. Y de verdad, o sea, nosotros hubiéramos querido que hoy por hoy nosotros fuéramos pioneros. Mira, Costa Rica, por ejemplo, tiene plantas de Intel, que hasta hace poco pues, se mudó, Microsoft, muchas compañías de tecnologías de la información. ¿Y nosotros por qué nunca las atrajimos? Porque estábamos esperando siempre que se desarrolle por completo y cuando lo desarrollen y lo prueben allá, lo vamos a hacer. Entonces lo vamos a hacer. Y cuando llegas a buscar el desarrollo, ya es demasiado tarde. Ya todo el mercado está dividido y están afincadas todas las compañías en ciertos locales. Entonces, El Salvador por primera vez tomó una estrategia de digitalización y criptomonedas, ¿no?, como punta de lanza, ¿no? Hay que acompañar este tipo de fenómenos y yo le he hablado incluso con los organismos multilaterales, que a algunos no les gusta la estrategia,
Pero yo les he dicho, en vez de que el fenómeno crezca sin que nadie lo esté viendo o sin que nadie lo esté regulando o buscando la mejor forma de que crezca de manera organizada, eso puede provocar problemas. Entonces lo mejor es entender la naturaleza del fenómeno y empezar a incluirlo dentro de tu economía. Te genera aportes. Tú has visto cómo hay gente acá que nunca hubiera venido a nuestro país, ¿no? Nunca hubiera venido a nuestro país si El Salvador no hubiera sido punta de lanza. El CEO de Binance se reunió con el presidente Bukele. Samson Mow, Jack Mallers, gente como Michael Saylor hablando de El Salvador. Personalidades, no sé, o sea, creo que acá todos en algún momento vimos Kaiser Report de Max Kaiser. Y Max está prácticamente viviendo en el país ahora. Entonces, esto ha generado un dinamismo económico en un área que nosotros no lo teníamos. Las supuestas pérdidas no existen porque nosotros no hemos vendido las monedas. Y por otro lado, cuando estos grupos que ahora hablan mucho sobre el riesgo fiscal de El Salvador por esa supuesta pérdida, cuando el Bitcoin está al alza, guardan silencio. Entonces, evidentemente hay algo que no les gusta de la estrategia y no es que la estrategia esté mal, es que no les gusta a ellos. ¿Hay riesgo fiscal en El Salvador que se incremente por la pérdida de esta? Nosotros hemos invertido en total, digamos, de la implementación de la estrategia Bitcoin, incluido la implementación de cajeros y este tipo de cosas, alrededor de 240 millones de dólares. ¿Cuánto se le acusa al expresidente Funes de haberse robado de la partida secreta? 351 millones. ¿Cuánto se dice que se robaron del Chaparral? Alrededor de 500 millones. ¿Solo ahí? Solo ahí estamos quintuplicando. Y ahora ayer veía una publicación de un medio internacional que decía que los supuestos 40 millones que nosotros hemos perdido están arrastrando nuestra deuda pública. Nuestra deuda pública está arrastrada por todo lo que se robaron. Bueno, entonces, si lo comparas con el presupuesto es 1.5. Es 0,5% del presupuesto general de la nación de un año, ¿no? Entonces, eso es la verdad. Y, como dije, Julio, si tú hubieras invertido en una campaña internacional para cambiar la imagen país de El Salvador y que ya no te llamaran el país de las maras, ¿cuánto crees que hubiera gastado para cambiar eso? Solo para eso. Cambiaste la imagen país por completo. Nosotros ahora somos el país del Bitcoin, no somos el país de las pandillas. Combatimos el mal de la criminalidad y todo, pero la gente ya no nos reconoce como ese país violento. Entonces, la estrategia de implementación de la criptomoneda todavía es muy temprano para que todo el completo... Cuando la dolarización llegó, ¿cuánto tardó? Julio, ¿cuánto tardó para que nosotros nos adaptáramos? Y esto que eran billetes físicos. Esto implica un salto tecnológico hacia esto. No todos están acostumbrados. Claro, pero ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Vamos a seguir usando estas cosas o no? Okay. Entonces, queda claro el tema. Eso creo que es lo fundamental Bitcoin. En eso. Ok, quería preguntarle, ministro, básicamente dos preguntas para ir aterrizando ya. ¿Cuál es el nivel de relación que tiene el país con los fondos internacionales para conseguir? Yo he escuchado como algunos han dicho que también, y digo para aclarar esos ruidos también, Julio, yo he escuchado como algunos dicen que las puertas del financiamiento internacional para El Salvador están cerradas. Eso es falso. BID nos acaba de aprobar una operación contingente de 400 millones. Esta misma tarde recibí a la gente de la IFC, de la Corporación Financiera Internacional, el brazo privado del Banco Mundial. Somos el país de Centroamérica en el que el Banco Mundial más operaciones de crédito privado tiene, no con el gobierno. ¿Ingresaron también junto a Panamá nosotros? No, al Fondo Latinoamericano. Ingresamos al Banco de Desarrollo de América Latina, que es por sus siglas, antes era la Corporación Andina de Fomento, luego cuando se extendió, ya que ya no estaban en los países andinos, pues se le cambió el nombre, ahora somos socios también. Tuvimos la visita del vicepresidente de países del BID, Richard Martínez, hace un par de semanas. Viene el presidente Dante Mossi la próxima semana de visita a El Salvador, el presidente del BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica.
tenemos ofertas institucionales de bancos, pues que porque estos son bancos privados no los puedo mencionar, y hay ofertas con el país, son ofertas institucionales, y no hay ni por cerca un escenario de default, Julio. Vamos a cumplir con todas nuestras obligaciones. Con respecto al endeudamiento del país, ¿a cuánto ronda la deuda del Salvador? El Salvador actualmente llegamos a un nivel de 83.1. En la pandemia llegamos a niveles de 87.9. Empezamos a reducir los niveles de endeudamiento bajo dos vías, incrementando la recaudación y dos, el crecimiento económico. El economista Carlos Acevedo nos dijo en este programa, ¿verdad?, que hay un vencimiento de deuda que el país tiene que pagar en el 2023. Sí, enero 2023. 800 millones. 800 y luego millones. En el 2025, otros 800 millones. Sí. Y finalmente en el 2027 también hay otro. Es decir, que el país necesita 2.400 millones para hacerle frente. Sí. ¿Tenemos esa capacidad para honrar esa deuda como país? Solo ingresos tributarios, nosotros recaudamos más, para este año van a ser más de 6.000 millones. Es decir, que tenemos la facilidad, hay que recordar que esos vencimientos son en varios años. Y hay operaciones de crédito que también podemos hacer para suavizar esa curva de repago, pasarlo a un multilateral en vez de tenerlo con eurobonos, que es una tasa siempre más cara, y que hoy por hoy los mercados internacionales están tergiversados, no solo para El Salvador. Hay una crisis de deuda mundial. El Salvador creo que es el menor problema hoy por hoy para los organismos multilaterales. Argentina acaba de recibir un crédito del Fondo Monetario Internacional por 45.000 millones. La deuda total de El Salvador es de 21.000 millones, 22.000 millones. Costa Rica debe casi 26.000 millones, con los problemas que ha tenido Costa Rica en los últimos días. Y otros países que en la región centroamericana, que no habían estado optando a créditos, han empezado a optar a créditos, porque todos hemos salido afectados. Hay una pregunta recurrente, riesgo país. Sí. ¿Por qué los intereses del Salvador los bonos cuando se trasladan quieren que se les pague 22% y Guatemala 3%? Creo que hay una lectura totalmente errada, Julio, y yo lo he dicho en varias entrevistas. Pero El Salvador, la economía salvadoreña tenía mayor riesgo país que la de Ucrania. Pasamos 2 semanas así, en la que el ENVI salvadoreño era más alto que el riesgo país de Ucrania. Ucrania, donde su presidente estaba con el fusil y en las calles de Kiev, con la economía totalmente destruida. Si un indicador de ese tipo, como el ENVI, refleja eso y la realidad te dice que El Salvador creció 10.3%, que El Salvador incrementó su turismo en un 30%, que está incrementando de un 15% que encontramos el presupuesto general a más de un 20% la inversión pública respecto al PIB, que estamos invirtiendo un 5.1% del PIB en educación, que estamos reconstruyendo, tuvimos el mejor ritmo de vacunación de toda Centroamérica. Nadie daba por descontado que El Salvador lo iba a lograr. Y aún así te dicen que el riesgo país de El Salvador es mayor que el de Ucrania. Yo creo que hay algo malo en el índice. Yo solo dejo la reflexión y creería que o no está midiendo la realidad o hay algunas desviaciones que no son fiscales. Ok. Se puede decir, ya para terminar, ministro, muchos países se están dirigiendo a una recesión. ¿Podemos nosotros entrar en eso? Nosotros estamos echando mano de todas las herramientas para no llegar a eso. Y la gente debe estar con la plena certeza de que mientras el presidente Bukele esté al frente del país, vamos a echar mano de todas las herramientas, y así como superamos el índice de crecimiento económico que se preveía para el año 2021, lo vamos a hacer también para este año, Julio. Yo creo que a través de la intervención de la política fiscal salvadoreña vamos a superar esas proyecciones de crecimiento y vamos a mantener nuestra economía a flote. Lamentablemente no pudimos profundizar en esta fase 3 del plan de evasión que... Te lo debo para la próxima. Creo que lo vamos a dejar, no llegamos ni siquiera a la mitad de lo que tenía planteado. Quiero agradecerle, ministro, la sinceridad con la que hemos platicado esta noche. Creo que el país ha quedado muy claramente establecido, primero sobre el tema del Bitcoin,
sobre el tema de la recesión, sobre el tema de la inflación que está teniendo, pero al final será usted la que en su intimidad de su casa saque sus propias conclusiones. Este programa lo que tiene es poner los hechos. Serán ustedes los que capitalicen esa situación. Nos vemos mañana. Estará el doctor Julio Olivo del Tribunal Supremo Electoral, con que vamos a abordar muchísimos temas con respecto al voto en el exterior. Pasen buena noche, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa más.